El expediente del caso de Derek Rosa sigue creciendo y esta semana tanto la defensa como la fiscalía presentaron documentos explosivos. Aquí les resumo lo más importante en lenguaje claro. Iniciamos. Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Saludos y gracias por acompañarme. Hoy hablamos del caso de Derek Rosa, el joven de 15 años acusado de asesinar a su madre en octubre de 2023 en Hialeah, Florida. Las autoridades aseguran que fueron 46 puñaladas mientras ella dormía. Pero antes de comenzar, recuerde que este es un informe 100% independiente. Así que si valora este trabajo, dele me gusta, comparta este video, suscríbase a este canal en YouTube y active la campanita de las notificaciones. Su apoyo hace posible estas investigaciones. La abogada Michelle Medina, de la firma del licenciado José Báez, presentó una lista enmendada con 18 grupos de evidencias que usarán en audiencias antes del juicio. Y ahí aparecen señalamientos directos e indirectos contra el padrastro de Derek, el señor Frank Ramos. Entre lo más controvertido, en la computadora encontrada en la habitación de Derek, se menciona una supuesta carta escrita por Ramos. También tienen fotos y materiales donde él aparece armado con una máscara de Halloween, una foto en ropa interior mientras Derek le sirve alcohol, imágenes con sus hijos y una silueta de papel en un campo de tiro que le pertenece. La defensa añadió mensajes de Ramos enviados o recibidos por personas relacionadas con la investigación, incluyendo detectives. También tienen información de la página de GoFundMe para el funeral de Irina García, cuyo dinero, según los documentos, fue entregado a Ramos, además de un itinerario de boletos de avión que él habría comprado. Algo que genera muchas interrogantes. Durante su deposición, Ramos dio detalles precisos de la muerte de Irina, aunque él mismo admitió que no estuvo presente. El Estado posee esos mensajes, pero no se los ha entregado a la defensa. Del lado de la fiscalía, las preocupaciones son otras. Dicen que hay inconsistencias en la evidencia digital de la cámara Boyphone. Las capturas muestran a alguien de pie junto a la cama, pero el sistema no registra a esa persona. Además, las imágenes fueron extraídas una semana después, no de inmediato, y no existe un video original completo. Otro problema, las capturas muestran eventos de octubre de 2023, pero nada del 12 o 13 de ese mes, fecha del brutal asesinato. La defensa afirma que estas imágenes y materiales contradicen el testimonio de algunos detectives envueltos en la investigación. Las abogadas de la defensa también cuestionan las fotos de la escena. Dicen que no hay sangre en las manos de Derek, ni en el baño, ni en el sofá, ni en los basureros, y señalan que el reporte forense reveló ADN masculino de un tercer individuo, sin análisis de ADN femenino, y que varios mensajes de texto y chats fueron sacados de contexto. Otro punto de conflicto se relaciona con el rol del abogado José Báez. La fiscalía envió una moción pidiendo aclarar su participación en el caso tras decir en una audiencia privada que se retiraba por asuntos personales, pero después apareció con el padre de Derek anunciando que lo seguía representando. Los fiscales quieren una orden escrita y una audiencia para evitar confusiones y perjuicio en el proceso. Mientras todo esto ocurre, la defensa presentó una motion in limine, buscando limitar lo que el jurado podrá ver. Quieren bloquear más de 60 fotos post-mortem por ser repetitivas y limitar los testimonios de expertos, que solo médicos forenses hablen de las heridas sin especular sobre el estado emocional o el terror de la víctima. También buscan proteger información personal de Derek, excluir hearsay en las llamadas al 911
y cuestionan la autenticidad de documentos de la empresa MCI Express donde trabajaba Ramos al momento de la tragedia. Y en medio de toda esta batalla legal, una madre ha seguido muy de cerca este caso desde Chile y cree firmemente que Derek no debe ser juzgado solo por la versión inicial de los hechos. Se trata de Adriana Gómez, licenciada en Desarrollo Humano, actividades de derechos humanos, investigadora e interventora en fenómenos sociales y políticos, preventora de violencias contra la mujer, quien decidió alzar la voz en defensa de Derek. Veamos la entrevista. Licenciada Adriana Gómez, gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ti, Eni, siempre un gusto ver tus videos, ver tu canal, tu información, real información, y bueno, y poder estar aquí para mí es un honor. No, un placer para nosotros también. Licenciada, usted ha ofendido a Derek desde el primer día. ¿Qué la convenció íntimamente de que él no es el responsable de lo que se le acusa? Mira, el primer día, no te sabría decir si el mismo primer día, ¿no? Pero con esto de que uno está viendo las redes por temas más míos, más de trabajo, porque yo tengo marca personal, entonces es algo que en la comunidad decimos que es algo como de Dios o algo como de energías, no sé, coincidimos en ver muchas eh, situaciones llamativas en este caso. Y bueno, poco a poco se hizo una comunidad. Desde el principio, lo que a mí me convenció son tantas irregularidades, porque uno que trabaja con temas de derechos humanos, con temas de violencias, uno entiende que hay unas banderas rojas y hay unas causas que motivan este tipo de situaciones que en el rostro y en las acciones y en las actitudes del niño no se ven de ninguna manera. ¿Y qué sabe usted sobre Derek, su personalidad, su madurez y su relación con su madre Irina García? Bueno, yo creo que lo que todos conocemos a través de las redes y de estos ya 2 años que tenemos siguiendo el caso, eh, por lo que podemos ver, él tenía una relación. Y fíjate que hay algo que también en mi caso me llamó la atención porque él tiene una situación neurológica muy parecida a mi hijo. Él tiene la misma edad de mi hijo. Entonces, uno como mamá de estas personas neurodivergentes, de estos niños especialísimos, por lo maravillosos que son, uno entiende la relación a veces de mucha protección que tenemos las madres sobre nuestros niños. Yo no podría decir cómo era la relación de Irina con Derek, pero sí con la forma en que él actúa y el entorno familiar, ver a su mamá cómo habla, ver de fotos, videos, ver la situación escolar de él, la forma en que él se dirige. A mí me parece que él tenía una mamá que lo cuidaba mucho, que lo protegía mucho, sí, porque eso hacemos las mamás con este tipo de niños, porque son muy vulnerables. Entonces, una relación bien cercana, bien amorosa, es un niño, desde mi punto de vista, no quizá con la madurez cronológica que tienen unos niños de esa edad en nuestras sociedades muy urbanizadas, pero ellos tienen una forma de ser más infantil, más inmadura con respecto a los niños de su edad, a sus pares. Y bueno, habría que ver en el entorno que él se manejaba. Por lo general suelen tener amiguitos pocos, pero cercanos, porque coinciden. Este tema de las neurodivergencias, Eni, sobre todo en Estados Unidos, es muchísimo. Entonces uno entiende que estos niños coinciden con niños o que tienen esa empatía o que tienen también esas mismas condiciones, pero no están quizá en el grupo de los, ¿sabes? De los populares, de los vivos, de los astutos. No, ellos suelen estar en grupos más pequeños porque es su personalidad. También es una manera de protegerse.
Y es bien interesante también ver su relación con su abuela materna, el hecho de que ella lo defiende. Claro, por supuesto, mira, la relación con las abuelas es una cosa, los que hemos tenido nuestras abuelas con relaciones cercanas con nuestras abuelas sabemos que es una relación muy especial. A esa señora se le nota la relación tan especial que tenía con Derek. Es un amor de mamá multiplicado por dos, Ujú. pero como decimos, sin la responsabilidad de quizá ponerles carácter, sino más bien como de consentirlos, de apapacharlos, ¿no? Entonces, este tipo de niños es muy pegado con su entorno. Y yo estoy segura que él es el tipo de niño que le llevaba el mercado, que la acompañaba donde fuera, que la trataba con mucho amor y cariño. Entonces, esa relación tiene que ser así. ¿Y quién más que ella que lo conoce, que convivió con ella, que se quedaba con él cuando su mamá trabajaba, para saber el tipo de niño que es de él? Entonces, obviamente, ella es la primera en saber que él es inocente de todo lo que se le puso. Y entrando un poco ya al aspecto legal de todo este caso, licenciada, el expediente de Derek ha ido creciendo últimamente y entre los documentos judiciales más controvertidos hallados últimamente está una carta en la computadora de Derek escrita supuestamente por Frank Ramos. ¿Qué le parece esto a usted? ¿Qué es lo controversial de este documento y por qué es tan importante? Bueno, lo controversial de este documento es que está en el computador del niño, tengo entendido, que estaba en la habitación del niño. No es común que un cuarto de un niño adolescente estén o sean usados por las personas adultas de la casa. Ellos suelen ser más reservados con sus espacios, tienen sus cositas allí, no les gusta que se las vean, están en una edad de descubrimiento, sobre todo en el ámbito de su sexualidad, Eni. Entonces, a mi hijo le da terror que yo vaya y vea los videos y las cosas que ellos ven porque están descubriéndose. Ujú. Y eso es algo que no les gusta, que vean sus, o sea, nosotros todos tuvimos esa edad, ¿verdad? Entonces, me parece muy extraño que en el computador del niño primero, que él tuviera acceso al computador del niño y segundo, que se pusiese a manipular y hacer cosas de él en el cuarto del niño y en el computador del niño es sumamente llamativo. Yo creo que no es común. También hay fotos de Frank Ramos con armas, máscara de Halloween, recibiendo servicios de Derek en ropa interior y se cree que hasta proveyéndole alcohol. ¿Cree usted que el señor Ramos ejercía quizás una influencia indebida sobre Derek? Bueno, a la vista de estas cosas, Eni, que hemos visto recientemente, porque nada de esto era conocido por nosotros, sino es que la abogada lo dice actualmente en estos días recientes, es muy sorprendente. Es muy sorprendente porque además, si tú tuviste acceso a las últimas declaraciones que hizo el abogado Jonathan de la Fiscalía, él hacía una especie de historia de terror con respecto a Derek, que prácticamente lo estamos viendo reflejados ahora en el señor Ramos. Mm. O sea, ¿cómo es eso de que una persona se toma fotografía, hace ese tipo de acciones delante de un menor de edad, eh, en, en ropa íntima, digamos, con ese tipo? Yo te digo, Eni, yo vivo en Chile desde hace 8 años, pero yo vengo de Venezuela, donde sabemos que ese tipo de fotografías con armamento lo hacen los delincuentes. Lo hacen los delincuentes porque es una manera de marcar territorio, de amedrentar a sus pares y a sus víctimas también. Eso no es normal. Yo tengo un sobrino que vive en Miami, que da cursos de armas de fuego y las personas que saben de este tema te dicen, mira, las personas que usan armas de fuego para protección personal o porque les gusta, por lo que sea, son conscientes de su uso, se entrenan para usarlo. Entonces, lo primero que sabe una persona es que si tú portas un arma de fuego para defensa personal,
tú tratas de mantenerla lo más oculta posible, porque tu idea es defenderte de un delincuente. Y si tú le estás mostrando al delincuente que tú estás armado, lo primero que va a hacer es neutralizarte, quitarte la vida e incluso robarte las armas. Entonces, acá en Chile también lo vemos, la exhibición de delincuentes con armas, tomándose fotos, haciendo videos. Esa es una acción que no la hace una persona, un ciudadano común que porta armas. Eso es una acción más que todo de personas del ámbito delincuencial. Otro punto interesante, licenciada, también es el GoFundMe de Irina García, el dinero que se recaudaba para sus servicios fúnebres. Tengo entendido que todos estos fondos terminaban en manos de Frank Ramos. ¿Qué piensa usted de ese manejo de fondos? Bueno, yo desde un principio he pensado que aquí se erró en muchas cosas desde un inicio. Primero, aquí se vio a la familia de la víctima como el señor Ramos, siendo que el señor Ramos no estaba ni siquiera casado con ella, era su pareja Mm. sentimental. Pero la verdadera familia de Irina era su mamá, su hermano, su hijo, sus hijos, sus sobrinos. Ellos son quienes debieron haber podido gestionar ese tipo de cosas y haber obtenido los recursos para hacer ese tipo de gestiones, ¿verdad? Lamentables, porque sabemos que eso puede ser costoso. Sin embargo, ese es otro tema que a mí me llama la atención, todo el tema de la cremación y todo este tema, porque uno como extranjero suele hacer ese tipo de cosas porque sabe que, por ejemplo, repatriar un cuerpo, llevarlo donde está la familia es sumamente costoso. Pero cuando tú tienes a tu familia viviendo en ese sitio, lo normal y en este caso lo más adecuado que debieron incluso asesorar las autoridades era mantener el cuerpo de la señora, cosa que no se hizo y que se va a saber seguramente quién tomó esas decisiones y por qué se recogió ese dinero y por qué se toma la decisión que se tomó. Que hayan parado ese dinero en manos del señor Ramos es otra cosa totalmente que llama la atención. Y luego el itinerario que se encontró de boletos de aviones. Claro, eso es una cosa que, bueno, yo trabajo en el aeropuerto de acá de Santiago y yo sé todo el manejo que se hace con compras de pasajes, reservas, anulaciones, gestiones que se hacen con los pasajes aéreos. Entonces, lo único que te podría a ti acreditar que una persona ciertamente se montó en un avión e hizo un viaje de manera legal son los registros de los movimientos migratorios, que es aduana, que es el sello que te dice de entrada y salida de un país. Por los pasajes no son una cosa que te puedan indicar nada realmente. Otro punto interesante, licenciada, también son las cámaras de seguridad que, según tengo entendido, estaban funcionando, pero el Estado esperó 7 días para recogerlas. ¿Cómo interpreta usted este retraso tan crítico? Bueno, una cosa insólita, ¿verdad? Porque nosotros, digamos, hasta en películas, en televisión, uno ve las series del CSI, que es una cosa tan llamativa. Ujú. Y yo me he preguntado siempre, ¿cómo es que tú me dices que el CSI, en la investigación de la escena, lo primero que tiene que hacer es recurrir a las cámaras, llevarse todas las cámaras, incluso acá en Chile se pide permiso para recuperar las cámaras de los vecinos, las cámaras que están en las calles, porque esas cámaras, acá en Chile hay muchas cámaras en todas partes. Entonces, lo primero que hace la PDI en este caso es pedir los permisos para recopilar todas esas cámaras y más todavía en la escena de un crimen. O sea, ahí la autoridad pasa por encima de cualquier autorización. Pon tú que el señor no hubiese querido que se llevaran las cámaras, ¿no? La investigación va por encima de la autorización del señor en este caso. Ellos debieron haber retirado todas las cámaras del sitio. También, licenciada, el sistema Boyfone muestra actividad en el apartamento durante los meses de septiembre y octubre, pero nada del día del incidente. ¿Qué piensa usted sobre esa omisión? No, eso como tú lo ves en cualquier planificación criminal, tiene que ver con manipulación, obviamente.
porque si tú no puedes tener una secuencia que te diga el por qué algo no se grabó en el día precisamente de un crimen, eso obviamente obedece a una planificación criminal. El Estado también, licenciada, presentó una foto en la que se puede ver, según ellos, a Derek parado sobre la cama, pero la defensa dice que esa imagen no coincide con el audit trail. Entonces, ¿piensa usted que el Estado ha manipulado la narrativa? Desde desde un principio, y hay pruebas fehacientes de eso prácticamente desde el inicio de este caso. Una exposición por parte de una filtración por parte del Estado, en este caso de la Fiscalía, de imágenes, de cosas, incluso estando un menor de edad involucrado, sin proteger su cara, ¿verdad? El niño fue expuesto desde un inicio a las cámaras, ¿verdad? Mostrando su cara, que en caso de menores de edad eso está prohibido y penado. Entonces, ese tipo de filtraciones es una muestra de cómo se ha tratado de manipular siempre este tema. Una fotografía que no tiene cadena de custodia, que fue entregada por el que en estos momentos es una persona que es sospechosa alternativa en el caso para la defensa, 7 días después del hecho, de unas cámaras que no fueron retiradas, como ya lo hablamos antes, y que obviamente no tiene cadena de custodia. Por lo tanto, desde un inicio, el juez se lo dijo a la fiscal. Yo no sé cómo vas a hacer tú para demostrar la cadena de custodia o la veracidad de esa fotografía, porque eso no tuvo cadena de custodia. Entonces, eso legalmente es nulo. La defensa dice que todo esto básicamente contradice o contradicen los testimonios de los detectives. ¿De qué manera ocurre esto? Bueno, porque los detectives mintieron descaradamente en audiencia ante el juez. Mm. Y no solo mintieron, sino que entre ellos, entre la fiscal y el detective, se contradecían y el detective terminaba diciendo lo que la fiscal le indicaba. Mm. Entonces, es muy llamativo ver que tenemos a un detective Elosegui diciendo en la escena del crimen que él obtuvo la fotografía, que él estuvo en la escena del crimen, que él obtuvo la fotografía, siendo que la fotografía se la envió a este señor Ramos. Y eso ya está aprobado. Diciendo que ellos revisaron las cámaras y después, 7 días después, nos dicen que no revisaron las cámaras, que las cámaras siguieron grabando. Esto ha sido todo una falsedad, ya sabremos por qué, no podemos nosotros decir por qué, pero de que se va a descubrir, se va a descubrir. También, licenciada, las fotos post-mortem de Irina se filtraron ilegalmente meses después de su muerte y antes de ser entregadas oficialmente a las autoridades. ¿De qué manera podría esto afectar o afecta esto a Derek y su defensa? Bueno, es una cosa criminal. Eso es otro crimen que se cometió. Este es una- un segundo asesinato que se le hace a la víctima. Porque cómo es posible, y yo no sé tanto ni si meses después, porque toda esta gente que ha estado interactuando en redes sociales, que al principio nosotros pensábamos que eran personas haters o de esta gente sensacionalista también, Ujú. tenían información de primera mano a etapas tempranas del crimen. Una de estas personas que yo te digo sabía, por ejemplo, que el niño se había comido algo con las manos sucias. Sabía temas relacionados con la escena del crimen. Y sin ningún temor, ella decía tener videos y tener información directa de la fiscalía. Entonces, y eso es en etapas tempranas del crimen, ni siquiera meses después, en etapas tempranas. Entonces, sabemos que está demandado ¿cómo se llama eso? 4 instancias del Estado están demandadas en este momento por una demanda civil por el abogado de la familia de la señora Irina, precisamente por este caso. ¿Por qué? Porque, bueno, crearon un grupo de WhatsApp
donde estaban todas estas personas y entre ellos se empezaron a compartir imágenes. Y esas imágenes, como lo dice la propia demanda y como te estoy contando, llegó a manos de personas en las redes sociales que hacían afirmaciones, que hacían conjeturas, hipótesis con base en esa información que ni siquiera la defensa había tenido acceso a ella y que por todo lo demás está absolutamente prohibido y penado que tú puedas compartir imágenes y videos de una escena de crimen en plena investigación. También me llamó la atención, licenciada Gómez, el hecho de que supuestamente el laboratorio reportó ADN de un tercer hombre desconocido en la escena. ¿Cómo recibe usted esta información como madre, especialmente? Bueno, es tremendo, uno quisiera imaginarse, te estoy hablando como madre, uno quisiera imaginarse que Derek estuvo guardadito en su cuarto y que solo salió cuando tuvo que salir y que no tuvo que ver nada de lo que en ese apartamento pasó. Pero uno sabe que lo que pasó allí, yo no he visto esas fotos ni esos videos, no he sido capaz, no me atrevo, pero por lo que yo he escuchado, uno entiende que lo que pasó allí fue tremendo. Este caso es una desgracia total por todas partes. Aquí no va a haber ganadores de ninguna manera, aquí todos salen perdiendo, pero por lo menos nosotros queremos que se haga justicia, que el niño pueda salir de ese castigo al que le impusieron desde el día uno. Eh, Eso fue horrendo. Y saber que hay personas involucradas allí que no fueron Derek, yo lo tengo totalmente seguro, yo estoy totalmente segura de eso. De hecho, en la llamada del 911 se escuchan voces, todo el mundo ha escuchado esas voces, porque eso ha salido en todas partes. Eh, entonces, yo como madre quisiera pensar que él no estuvo expuesto a tanto, pero desgraciadamente no lo sabemos y va a ser un momento muy duro conocer esos detalles en el juicio. Y en esa llamada, licenciada Derek simplemente dice, y cito, mi madre está muerta. Nunca dice que él la mató. Bueno, como le decía yo a la comunidad en estos días, yo solo voy a saber lo que se dijo en esa llamada cuando pueda escuchar o tener acceso, no sé si lo vamos a tener, a la llamada original y a la línea de tiempo y a la consecución de la llamada en el orden lógico que debió ser. Porque realmente lo que hemos obtenido en la llamada, como ha hecho Fiscalía, filtrar ese tipo de cosas, ellos filtraron pedazos, hicieron corte y pega, agregaron ruido, ese ruido blanco para tapar cosas, por, cambiaron de posición la secuencia normal de una llamada. Entonces uno no puede saber realmente lo que allí se dijo, pero sí tenemos, gracias a Dios y a esa llamada, tenemos muchas cosas que se descubrieron seguramente que los forenses digitales de la defensa descubrieron y que eso se va a saber en el juicio. También, licenciada, vi algunas fotos y pude, pues, notar lo que se dice en el expediente, que no había sangre en las manos, ropa, toallas, lavamanos, ni bañera o incluso en el sofá dentro del apartamento de Irina García. ¿Cree usted que esa ausencia de evidencia física debería cambiar la narrativa del caso? Absolutamente. Y es muy llamativo y de verdad yo pido en este canal tuyo, que sé que lo va a ver mucha gente y muchos medios y muchos de tus colegas, yo pido por favor un derecho a réplica para la defensa y que por favor nutran su información de las fuentes oficiales, en este caso del docket, del caso de Derek Rosa, porque no es posible que solo se le preste atención y se le haga sensacionalismo y amarillismo con las declaraciones del señor Jonathan Borch o de la Fiscalía, cuando estas personas se han dedicado a hacer declaraciones ventajosas y totalmente justificando un proceso que ha sido
pésimo, un mal proceso fiscal, una mala praxis fiscal desde el día uno, y que los medios de comunicación no hayan permitido a la población hacer un equilibrio, un contraste entre lo que dice una parte y otra, no es informar, es desinformar. Entonces yo te agradezco por eso mucho esta instancia, Eni, porque desde el día uno nosotros hemos visto a ese niño salir de una escena de un crimen que fue atroz, prácticamente pulcro, cosa que no es posible. No hay manera de que eso sea posible a menos que él hubiese tenido horas para cambiarse, ducharse, limpiar la escena, cosa que no fue así según la cadena de tiempo de la situación. Porque según todo, la línea de tiempo de la situación, Derek tuvo aproximadamente media hora para hacer todo lo que hizo, según los tiempos de la llamada, según todos los tiempos que se han visto, para hacer lo que supuestamente dicen que hizo y haberse bañado, limpiado, limpiar el departamento, porque desde afuera tampoco se ve el departamento con un piso claro, que ni siquiera tuviese huellas evidentes de todo lo que se hizo allí. Entonces, que él haya tenido esa limpieza, no estar empapado de todo lo que debió haber estado sucio, manchado, sudado, Eni, o sea, tú me vas a decir a mí que en una situación así no se genera adrenalina, una persona no sale sudada, bañada en sudor, desarreglada, con los lentes sucios, con despeinado, nada de eso lo vimos. Y entonces, esta información de que no había líquido en distintas partes es otra cosa que recientemente sabemos y conocemos y que por supuesto uno dice, allí pasó algo que no sabemos, porque no nos han informado de qué pasó allí realmente. Licenciada, y ante estos ataques de la defensa, pues la Fiscalía responde cuestionando la participación del abogado José Báez en este caso. Cuando el licenciado Báez anunció que seguía como abogado, pero el Estado dijo que se había retirado, ¿cómo vivió usted esa confusión? Bueno, eso fue algo, primeramente nos llamó mucho la atención que justo ese día, después que tenemos más de un año tratando de ver las audiencias en vivo del caso de Derek, porque en un momento el juez cerró el acceso de las cámaras y de los medios, e Mm. incluso el tema del Zoom, no sé si tú lo sabías, Jenny, pero esto que estamos haciendo nosotros por Zoom en este momento, el juez lo prohibió hace mucho tiempo. Wow. Entonces ya nosotros no pudimos ver más las audiencias por Zoom. Teníamos creo que más de un año sin poder ver al niño y las audiencias en vivo. Solo después si algún medio de comunicación sacaba una cuña o sacaba un reporte. Entonces, casualmente, fíjate tú las cosas, casualmente ese día para ellos fue, no sé por qué, el juez decide que ese día, que nos sorprendió a todos, esa audiencia se transmitió por Zoom abierto, cuando teníamos mucho tiempo sin poder ver una audiencia en vivo. Claro, la parte de la comunidad se dirigía a las audiencias y por eso siempre hemos tenido información de primera mano, ¿verdad? Pero el tema del Zoom, siempre le hacíamos seguimiento, estábamos pendientes de las muchachas que iban a la corte, pero también estábamos esperando la posibilidad de verlo por Zoom y no, nunca fue posible, solo en esta oportunidad. Yo creo que el juez estuvo feliz de recibir esa noticia y de interpretarla como la interpretó, siendo que el licenciado Báez aclaró que se trataba de un tema que estaba muy claro, no sé por qué no lo entendieron, allí lo decía, era un tema que obedecía a una relación personal y temporal. Y ellos asumieron e interpretaron y quisieron hacer público y comunicacional, porque dejaron el Zoom abierto, que el señor se estaba retirando, cuando no fue así. Claro, para nosotros fue una cosa impactante, pero yo siempre he tenido el enfoque en que más allá de las personas, y se los decía a las muchachas, más allá de las personas que están en el caso, yo estoy enfocada en el caso.
Ujú. Puede estar Baez, puede estar Rielo, puede estar Medina, puede estar People, el que esté, allí vamos a estar presentes y pendientes. Si alguno de ellos se tiene que retirar o se tiene que ausentar temporalmente, ellos saben lo que están haciendo. Pero bueno, sí fue algo muy sorprendente. ¿Y siente usted que a Derek, con solamente 15 años de edad hoy en día, lo han tratado como adulto desde el primer día? Desde el primer día, ahí tú lo estás diciendo muy claro. Cuando los menores de edad están en una situación como esta, tienen derechos y garantías especiales que no tienen los adultos. En este caso, como tú bien lo has dicho, el niño primero fue tratado como culpable desde el día uno, Ujú. fue castigado desde el día uno y fue tratado bajo un régimen de adulto, cosa que nos ha hecho pensar a nosotros en la comunidad que a él la fiscalía le aplicó la remisión directa. La remisión directa es algo que tiene que ver con la potestad que tienen los fiscales para tratar a los menores en ciertas circunstancias como personas mayores de edad y aplicarles la severidad que requiere un mayor de edad. Sin embargo, eso se aplica a las personas que tengan de 14 años en adelante, siendo que Derek tenía 13 años recién cumplidos. Pero si nosotros nos ponemos a ver todo lo que es el deber ser de que no se hizo, desde el día uno, yo te digo que Derek lo trataron como un mayor de edad, siendo un niño, violándole todos eh, sus derechos civiles, eh, sus derechos de trato, todo lo que tiene que ver con protocolos que debieron haberse aplicado para un juvenil y para una persona que está en detención y que por primero que nada tiene la presunción de inocencia, que es otro caso que nunca se le vio al niño de esa manera. Interesante también la forma en que fue interrogado. No, bueno, eso es una cosa espantosa que tú hayas llevado a un niño que está saliendo de una escena de un crimen, ¿verdad? En un momento de shock emocional, sin siquiera cambiarse de ropa, sin siquiera tener un descanso, una atención médica, porque eso es algo que tampoco, que también le violaron al niño. Mm. El niño le debieron hacer el Baker Act, que tiene que ver con esa primera atención médica, porque se suponía que él estaba en riesgo de tentar contra su vida, porque supuestamente eso lo hizo ver también en la llamada. Entonces, aplicar el protocolo del Baker Act hubiese cambiado todo, Emi, porque primero que nada, al niño lo debieron haber trasladado inmediatamente en una ambulancia a un centro de salud, cosa que no se hizo. Y ser diagnosticado y ser evaluado, diagnosticado y aplicarle pruebas que tuvieran que ver con sustancias que podía haber tenido en su cuerpo y con pruebas psicológicas para ver si el niño estaba en condiciones de enfrentar en ese momento un interrogatorio. Nada de eso se hizo. Se lo llevó, ahora recientemente sabemos que se le proporcionó comida indebida Mm. para un niño neurodivergente, porque ellos tienen una dieta especial, se le dio comida indebida, se le sometió a tortura y malos tratos desde mi punto de vista, que conozco ese tipo de derechos, porque estaba siendo manipulado por personas armadas en posesión de su autoridad, lo sometieron, lo llevaron, lo encarcelaron y lo sometieron a un proceso de una supuesta entrevista, ¿verdad? Con personas que no debieron estar allí, además, y sin la presencia ni de su papá ni de su abuela, que estaban en la escena, y mucho menos de un abogado, cosa que le violaron todos sus derechos desde el primer momento y por supuesto que esa confesión, si se lleva la ley como debe ser, eso debería ser totalmente desechada, esa coerción que se le hizo al niño para que diera ese tipo de declaración. Y finalmente, licenciada, mirando todo lo que se ha presentado, ¿qué sería para usted justicia verdadera en este caso?
Bueno, la justicia lo acaba de decir María Corina Machado en Oslo a través de su hija porque no pudo estar presente físicamente, aunque está allá. La verdad y la justicia solo dependen de que aflore la verdad de las cosas. La única justicia en este caso es que se descubra toda la verdad, es que salgan los verdaderos culpables de este caso, de que se le haga justicia a Irina por ese horrendo asesinato que se le hizo y que por supuesto que su hijo pueda salir y tener la vida que le han privado por estos 2 años, siendo él víctima también de esa situación. Entonces, la justicia en este caso pasa por descubrir la verdad y que los responsables verdaderamente paguen. Perfecto, licenciada Adriana Gómez, agradezco mucho su tiempo y su colaboración desde Chile. Sí, señor, desde Santiago de Chile. Bendiciones. Muchas gracias, Jenny, de verdad. Te agradezco mucho el espacio. Por favor, a los medios de comunicación, perdona que te lo vuelva a decir en este cierre, Jenny, necesitamos derecho a réplica y equilibrio de la información. Muchas gracias, Jenny. Esta semana ha sido una de las más tensas del caso de Derek Rosa. La defensa ataca evidencia, cadena de custodia y credibilidad de los detectives. La fiscalía responde cuestionando la participación del abogado José Báez y la forma en que se ha manejado la información pública. Cada documento nuevo aumenta la presión y el juicio se acerca con más conflicto legal que nunca. Seguiremos investigando todo lo que pueda cambiar el rumbo de este caso. Y cierro este informe con una pregunta para todos ustedes. ¿La evidencia presentada por la defensa pone en jaque el caso de la fiscalía? Deje su respuesta en los comentarios. Estaré pendiente de leerlos. Gracias por estar con nosotros en Eni Con Más. Recuerde hacer clic en me gusta, compartir este video, suscribirse a este canal en YouTube y activar la campanita de las notificaciones. Nos vemos en la próxima edición.